Hola chicos, vamos a ver. Vamos a empezar entonces el tema de procesos. ¿Verdad que no empezamos la presentación la vez pasada? De análisis de procesos. No recuerdo, profe, tal vez si me lo decía un momentito me viene a la mente. Sí, ya les voy a mostrar cuál es, pero me parece que no la empezamos. Esta, Creo que no. no, ¿verdad? No s- No, 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 creo profe. que discutimos el tema de seguridad, el caso de seguridad de la información y eso, ¿verdad? Ujú, sí. Ok, Ujú. empezamos entonces hoy. Este es el tema nuevo, cambio de tema, digamos que ya sabemos lo de la tecnología, la aplicación a nivel de negocio, ¿verdad? De las configuraciones que tenemos que trabajar. Hemos hablado varias veces de que requerimos para todo esto eh, conocer los procesos, detallar los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de todos los procesos, cómo podemos identificarlos, analizarlos y eventualmente mejorarlos. Y para eso es que vamos a trabajar con este tema. Igual todo lo que empecemos a ver a partir de hoy, pues deberían irlo trabajando en el proyecto, que ya es igual hacer el análisis de lo que son todos los procesos que hay ahí evidenciados en el caso, para ver hacia dónde van a ofrecer ustedes una oportunidad de mejora, una solución a la situación que se está teniendo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Los puntos que vamos a cubrir con el tema de hoy es una pequeña parte introductoria, la parte del mapeo de los procesos, que es parte de lo que tienen que hacer en el proyecto, los atributos de los procesos, que también los tenemos que conocer para saber hacia dónde enfocar todos nuestros esfuerzos, y al final una forma, una metodología que nos permite hacer el análisis para proponer las mejoras que queramos. Entonces, empecemos por acá con la introducción, ¿verdad? Donde vamos a empezar diciendo que eh, hay dos partes grandes de trabajo que se generan, de tipos diferentes de trabajo que se generan en una organización. Como vemos en esta imagen, tenemos una parte inicial que es la planeación, que es donde tenemos la visión y tenemos la estrategia. Aquí nos dan la razón de ser del negocio, ¿verdad? Hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que se pretende de aquí a unos años. Y la estrategia propiamente me dice cómo vamos a llegar a lograr esta visión. Eso es, como les digo, la parte como más abstracta, más, bueno, visionaria, tal y como lo dicen ahí. Es el sueño que anhelamos cumplir con la empresa. Y a partir de esto es que nosotros podemos establecer los valores, ¿verdad? Los principios que vamos a mantener en nuestra organización. A partir de eso se genera automáticamente lo que es la cultura. Y obviamente con esta parte de a dónde queremos llegar, pues establecemos ciertas metas. Yo digo, este es mi estado actual y dentro de 2 años, dentro de 5 años quiero ser tal cosa. Entonces, ese establecimiento de a dónde quiero llegar es lo que me dice, ok, lo que tengo que ir haciendo poco a poco es esto y esto y esto y esto. Y eso es el paso a paso que vamos ejecutando diariamente. Bueno, no diariamente, el que paso a paso que vamos a ir ejecutando más bien anualmente para llegar a ese punto. El paso a paso diario viene dado más bien por esta otra parte que son las operaciones, que es lo que hacemos día con día para lograr ir cumpliendo cada uno de los objetivos estratégicos, y con esos objetivos estratégicos pues entonces ir alcanzando cada vez más lo que es la visión. Entonces, en la parte de las operaciones, aquí trabajamos con los proveedores, trabajamos con lo que son los clientes, les entregamos nuestros productos o servicios, generamos las experiencias, tratamos de garantizar la lealtad de los clientes hacia nosotros y demás. Y todo esto no es más que un conjunto de procesos que deberían estar muy bien establecidos, tienen que apoyar en todo momento la estrategia del negocio. Y pues aquí trabajamos con nuestros empleados, obviamente el uso de la tecnología, que es lo que estamos analizando a partir de este curso, y la parte de toda la infraestructura, donde aquí hablamos no solo de la infraestructura tecnológica, que más bien vendría por acá,
sino de toda la infraestructura física que tenemos que tener en nuestra empresa para poder brindar nuestros servicios. Entonces, por acá, aquí, esto es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que nos brinda ese apoyo para lograr desarrollar cada una de las actividades diarias de la mejor forma posible, y a través de la tecnología podemos disminuir costos, disminuir tiempos de respuesta y entonces mejorar el desempeño de los procesos. Ante mejor desempeño de los procesos, si todo está bien gestionado, vamos a obtener mejores resultados. Ante mejores resultados, nuestros clientes van a estar más satisfechos, y pues con todo esto, poco a poco vamos construyendo todo hasta llegar a la visión que tenemos del negocio. Entonces, ¿qué es un proceso organizacional? Así, ya, diciendo, ¿verdad? Tratando de comprender a qué nos referimos cada vez que hablamos del proceso. Aquí me dice que es un sistema de actividades de trabajo correlacionadas. Vamos a hablar de que entonces en la empresa tenemos muchos procesos que están ejecutándose continuamente. Cada uno de los procesos tiene que tener un propósito específico. Y entonces yo agrupo cada actividad que hago en el negocio a partir de a cuál propósito responden, y así es como voy conformando cada uno de mis procesos. Por eso decimos que son actividades de trabajo correlacionadas. Yo tengo un proceso, por ejemplo, para realizar las ventas. Tengo un proceso para fabricación de productos. Tengo un proceso para levantar los asientos contables. Tengo un proceso para generar la planilla. Y así tengo un montón de procesos que, como les digo, día con día se van ejecutando, y cada uno de ellos entonces asocia esas actividades para tener un objetivo, un resultado específico, que es el que vamos a medir bajo ciertos parámetros de calidad para tratar de ir mejorando cada vez más el rendimiento de la empresa. Están caracterizadas estas actividades por un sistema de entradas específicas. Todo proceso, vamos a relacionarlo con una receta. Por ejemplo, si yo hago brownies aquí en la casa para mis hijos, ¿verdad? Entonces, yo tengo ciertos insumos que son los que necesito para poder preparar un brownie, y que son los que yo voy a transformar. Entonces, las entradas de un proceso son esos datos, esa información, esas cosas que yo requiero que me den como los parámetros de una función en Excel para poder ejecutar mi proceso y obtener un resultado específico. Si hago el brownie, necesito huevos, necesito aceite, necesito agua y necesito los ingredientes secos. Si me falta cualquiera de esos 4 ingredientes, no voy a poder hacer el brownie. Bueno, por lo menos no va a quedar bien. Pero les digo, entonces igual aquí trabajamos desde el punto de vista de la empresa con los procesos, que tenemos cosas que son indispensables que nos entreguen para que nosotros podamos desarrollar esas actividades, y entonces tener unas salidas específicas. Un resultado específico es el que nosotros queremos lograr. En este caso de la receta sería el brownie. Con cierto nivel de calidad, sí, por supuesto, porque yo tengo que tratar de garantizar de que mis procesos estandarizan el resultado final. Y pónganse a pensar, digamos, McDonald's. McDonald's vende, bueno, hamburguesas, ¿verdad? Papas y todo eso. Pero si ustedes se ponen a ver, McDonald's no está ofreciendo a su público una hamburguesa de primera calidad. De hecho, bueno, a mí ni siquiera me gustan, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ofrece McDonald's en cualquier establecimiento del mundo al que uno vaya? Estandarización. Ustedes saben exactamente qué tipo de hamburguesas se van a comer, independientemente si es aquí en Costa Rica, si es en Canadá, si están en China, si están en Inglaterra o en donde sea. Ustedes saben algunas muy leves variaciones, pero ustedes saben exactamente qué es lo que se van a comer. Entonces, ellos ofrecen esa estandarización. Yo puedo garantizar el resultado de mis procesos a partir de diferentes criterios. Digamos, McDonald's lo hace por estandarización. En otro lugar podrían estar incluyendo otros elementos de calidad, de mayor calidad y demás, pero la idea es que sea algo estandarizado para que mis clientes siempre sepan a qué atenerse. Que no sea como estos lugares donde a veces uno va y uno dice, bueno, dependiendo del cocinero o de quien esté ahí,
está rico o está feo. No, eso no es un proceso bien gestionado. Lo que procuramos entonces con todo esto es, nuevamente, tenemos unas entradas. Yo voy a efectuar todas esas actividades que están correlacionadas, tienen que ser efectuadas en un orden específico y el resultado que tengo, mi cliente es lo que está esperando y siempre voy a tratar de mantenerlo satisfecho. No puedo garantizar la satisfacción del cliente porque hay muchos factores externos, pero por lo menos puedo tratar de garantizar la estandarización del resultado que yo tengo. ¿Okay? Entonces, a partir de todo eso, tenemos ese conjunto de tareas, ¿verdad? Con ese procedimiento donde yo establezco ese orden de las tareas. Si volvemos al caso del brownie, por ejemplo, no es lo mismo que yo les diga, bueno, primero mezclamos el agua con el aceite, después lo revolvemos con el huevo. Cuando todo eso está bien mezclado, se revuelve junto con los ingredientes secos. Al tener una mezcla homogénea, lo pongo en el Pyrex. Durante 55 minutos lo horneo a una temperatura específica de 325 grados por ser un Pyrex, ¿verdad? Que es un recipiente de vidrio. Si fuera un recipiente de aluminio o de otra cosa, tendrían que ser solo 50 minutos, lo saco, dejo que se enfríe un poco, lo parto y después lo sirvo. Eso es un conjunto específico de actividades que tengo que realizar también en un orden específico. ¿Por qué? Porque si yo agarro los ingredientes, los pongo en el Pyrex, lo meto a hornear y después lo saco y lo empiezo a revolver, lo que voy a tener no tiene nada que ver con un brownie. Entonces, hay que respetar ese orden de las actividades para obtener el resultado que estoy deseando. Por aquí entonces, estos son como las partes que tenemos en un proceso. Obviamente hay de parte del gobierno corporativo, ¿verdad? No solo estamos hablando de gobierno de tecnología, ciertas reglas, ciertas directrices, lineamientos, las políticas que me dicen qué cosas tienen que ser respetadas por el proceso en todo momento. Por ejemplo, si estoy sometido a una normativa donde me pueden hacer auditorías, pues entonces en mi proceso yo debería dejar algunas evidencias para la auditoría. Entonces esas son las consideraciones que tenemos que tener. Hay un evento que se llama el evento disparador del proceso, que es el que me dice qué tiene que ocurrir para que yo empiece la ejecución del proceso. Porque como les digo, todos los días estamos ejecutando un montón de procesos en la empresa, pero no significa que todos los procesos se ejecutan todos los días. Si yo voy a hacer el cálculo de la planilla, por ejemplo, pues la planilla yo la calculo, no sé, si pagamos el 14 y el 28, probablemente hago los cálculos el 12 y el 26 para hacer los pagos el día que corresponde. Entonces, el evento disparador es la fecha del mes para que yo diga voy a empezar a calcular la planilla, porque no la voy a calcular todos los días, sino bajo ciertos insumos. Esos insumos son las entradas. En el mismo caso de la planilla, ¿qué necesito yo como entrada? Necesito las horas ordinarias trabajadas, las horas extraordinarias eventualmente, necesito la información de las incapacidades, necesito la información de los colaboradores y de los salarios. Digamos, muy básicamente que eso es lo que ocupo. Yo necesito todo ese dato para el periodo al que voy a calcularle la planilla para empezar con la parte del proceso, que en el proceso es donde están las actividades. Entonces yo veo para cada uno de los empleados cuáles fueron las horas realmente trabajadas, hago los cálculos con base en todo eso de si hubo extras, si hubo vacaciones, si hubo incapacidades y demás. Y entonces el resultado final son las salidas, que la salida es el cálculo para cada uno de los empleados del salario que se le debe depositar para el periodo que yo estoy estableciendo. Y por otro lado tenemos todos estos habilitadores. Los habilitadores son como los equipos o los implementos que yo necesito para poder ejecutar mi proceso, pero no son las entradas. Acuérdense que las entradas es lo que yo voy a transformar. Es la información, digamos, de las horas trabajadas que yo las voy a convertir en un monto del salario. En cambio, los habilitadores van a ser las computadoras en las que yo haga el cálculo, las aplicaciones de software con las que yo haga el cálculo, los datos, digamos, de ley, de cómo se calculan las retenciones de la caja, del aguinaldo, todo ese tipo de información que en realidad no lo voy a procesar, solo lo voy a utilizar para procesar las entradas y convertirlas en unas salidas.
Entonces, en el caso del brownie, los insumos, ya les dije, son los ingredientes, pero el Pyrex yo lo necesito, va a ser un habilitador. Necesito el horno también, porque si no, no voy a poder cocinarlo. Es un habilitador, no es una entrada, ¿ok? Y entonces, pues ahí vamos a tener esas salidas. Entonces, desde el punto de vista de lo que es el negocio, vamos a decir que un proceso es una competencia que tiene la organización, porque tenemos que tener ciertas capacidades, habilidades y cierto nivel de madurez para lograr ejecutar esas actividades en una forma que sea bien gestionada, que sea bien ordenada y muy importante, que le agregue valor al cliente. Cuando hacemos análisis de procesos, tenemos que, bueno, les dije, cada proceso tiene su propósito específico. Identificar si ese propósito realmente le agrega un valor al cliente o no. Porque si yo tengo un proceso que si lo quito o lo dejo para el cliente es indiferente, no significa ninguna diferencia, pues probablemente yo debería cuestionarme si ese proceso debería ser eliminado de la empresa o no. Porque la idea es que todas las actividades que tienen un costo asociado en una empresa realmente agreguen valor, que tengan algún beneficio esperado de esa empresa que hace mejor nuestro servicio, nuestro producto. Si no es así, nuevamente les digo, deberíamos pensar en la necesidad de eliminar ese proceso y ya nos ahorramos ese tipo de costos. Eh, Trabajamos en equipo, ¿verdad? En todos los procesos. No es una persona la que va a empezar desde el inicio hasta el puro final del proceso a hacerse cargo de todo. Si vemos en la parte de ventas, hay parte publicitaria de todo lo que es mercadeo, tenemos agentes de ventas, tenemos propiamente a la gente que hace la facturación, la gente que entrega el servicio o el producto y eventualmente quienes hacen las facturas y tienen la parte asociada de los asientos contables y demás. Entonces vean que es mucha gente con diferentes roles en la empresa que están involucradas en el mismo proceso de venta para llevarlo desde el principio hasta el final. Lo que les mencioné antes, tenemos una secuencia organizada de actividades. Aquí el orden de los factores sí va a alterar el producto, así que hay que establecer claramente cuál es ese orden en todos los momentos, bajo todos los escenarios posibles, para saber quién es el que sigue con una actividad dependiendo de cada una de las circunstancias. Tenemos una estructura, interacciones y recursos que trasciende las áreas funcionales. Es lo que habíamos visto antes, que ya, como les dije ahora, ¿verdad? Estamos hablando de mercadeo, de publicidad, de contabilidad, de ventas, de eventualmente de producción, de inventario y demás. Entonces, como hay tanta gente involucrada de diferentes áreas de negocio, pues definitivamente estamos tratando de visualizar el negocio como un ente único que trabaja por partes para llegar a los resultados que estamos esperando. Aquí tenemos un ejemplito también, proceso de reclutamiento. El evento disparador, ¿cuándo yo voy a hacer reclutamiento? Solo cuando haya una nueva vacante. Aquí es indiferente si la plaza ya existía y fue que la persona que la tenía se fue de la empresa o si estoy creando una nueva vacante. El asunto es que este es el evento disparador porque cuando tenga una vacante es cuando voy a empezar el proceso de reclutamiento. ¿Cuáles serían las entradas? Digamos, la solicitud de empleo, que entonces aquí tendría que llenar la solicitud de empleo. ¿Quién? La persona que quiere ese trabajo. Se revisan las solicitudes, ya eso tiene que ser alguien del Departamento de Recursos Humanos que las va a revisar para verificar si cumple con el perfil de la persona que queremos para ese puesto. Después se desarrolla la entrevista preliminar a los candidatos, que puede ser también alguien de recursos humanos, pero no necesariamente la misma persona que hizo la revisión de las solicitudes inicial. Se evalúan los conocimientos, también eso queda en el área de recursos humanos. Se aplican pruebas psicométricas, que probablemente vamos a tener ahí alguna psicóloga, psicólogo especializado. Se desarrolla una entrevista formal, que usualmente va a ser con el jefe que va a tener el empleado. Se toma la decisión final en forma conjunta y se hace la notificación al candidato de si se le dio o no se le dio el puesto. ¿Cuál es la salida? Ojo que aquí yo pongo la vacante gestionada. No necesariamente significa que le di el trabajo a alguien, porque puede ser que tenía el puesto ahí, la vacante, que me llegaron 5 currículos de 5 personas y que ninguno cumplía con los requisitos que yo estaba solicitando. Entonces la vacante puede permanecer, el puesto, perdón,
puede permanecer vacante. Puede ser que yo haya declarado desierta la participación y que entonces después, no sé, contrate a otra empresa para que haga la búsqueda de algún candidato que sí sea adecuado y demás. Entonces, vean que aquí yo no pongo que el puesto ya fue ocupado, sino que hice toda la gestión, hice todas las actividades, el resultado, la salida, que tal vez no era la deseada, pero que fue la resultante, es que nadie cumplió con todo eso. Y era lo que les mencionaba ahora. Si yo tengo un restaurante, yo no puedo garantizar siempre que todos mis comensales van a salir satisfechos. Puedo garantizar que van a salir servidos, que les entregue la orden, ese tipo de cosas, pero no que estén satisfechos porque hay factores que yo no puedo manejar. Sí debo darle seguimiento, debo ir verificando todas esas experiencias, qué fue lo que hubo mal, para hacer la parte de la mejora, pero eso es otro cuento, ¿ok? El mapeo de procesos, o acá, ya esto ustedes me lo tienen que hacer para efecto del proyecto. La idea es que yo establezca para cada uno de los procesos que yo logre ubicar dentro de la empresa, cuál es su relación con la forma de trabajar de la empresa. Y tenemos tres características, o que tres categorías más bien específicas. Los procesos estratégicos van a ser todos aquellos procesos que están directamente relacionados con el cumplimiento de la estrategia empresarial. Si en mi empresa la estrategia está enfocada en la innovación de productos, cualquier proceso que esté relacionado con innovar productos directamente va a ser un proceso estratégico. Si en mi empresa la estrategia es diferenciación de productos, pues, bueno, eso está relacionado con innovación, tal vez más bien, digamos que el liderazgo de bajo costo. Entonces, todos los procesos que estén relacionados con la disminución de costos van a ser estratégicos. Y así para cada una de las empresas. Entonces, no es como que existe la regla de que cualquier proceso de innovación va a ser de estrategia, porque depende de cuál es la estrategia de la empresa. Hay que hacer ese análisis, entender cómo está funcionando la empresa para poder decidir cuáles son los procesos estratégicos. Después tenemos una segunda categoría que son los procesos de valor, que es la razón de ser de la empresa. Si mi empresa es un restaurante, pues entonces mis procesos de valor van a ser la preparación de las comidas y el servicio en la mesa. Si mi empresa es una universidad, mis procesos de valor van a ser la parte de la enseñanza, va a estar relacionada con todo lo que es la docencia. Proyectos no sé, como de vinculación social, de investigación, todo eso es aledaño, pero el proceso de valor de una universidad siempre va a ser la parte de la docencia. Si mi empresa lo que hace son sillas, pues entonces la fabricación de las sillas es mi proceso de valor. Y así para cada una de las empresas. Entonces tengo que tener muy claro a qué me dedico para saber cuáles son mis procesos de valor. Y los procesos de apoyo son todos los procesos que no son estratégicos y no son de valor. Por ejemplo, tecnologías de información, bueno, a menos que fuera una empresa desarrolladora de software, esa es mi razón de ser, el desarrollo de software tendría que ser un proceso de valor, pero en otro tipo de empresa, como decir una librería, lo que si yo tuviera desarrollo de software va a ser un proceso de apoyo, porque apoya las operaciones, los procesos, sea de valor o sean estratégicos, pero van a ser de apoyo. Cosas como la parte de contabilidad, la parte de finanzas, la generación de planillas, la contratación de personal, todos esos son procesos de apoyo. Consta, no es que un proceso es más importante que otro por su categoría. Todos los procesos son necesarios y son indispensables en la empresa. Como les digo, si hay un proceso que ni fu ni fa, pues entonces lo debería eliminar. Si los procesos existen en la empresa, es porque realmente son importantes, aunque cambia su categoría. Y dependiendo de la categoría, estrategia de valor o de apoyo, y dependiendo de las circunstancias que se estén viviendo en la empresa, pues se le va a dar prioridad a uno o a otros en cuanto a lo que es el análisis y la mejora. Pero todos deben existir, todos deben interactuar entre ellos. Aquí, bueno, tenemos algunos ejemplos adicionales. Digamos, la gestión. Ajá. Una pregunta. ¿Puedes explicar de nuevo qué son los procesos estratégicos? Es que no me quedó bien. Sí, digamos que veámoslo acá. Ajá. Vamos a ver. Si yo tengo como estrategia
Supongamos que soy un restaurante y mi estrategia se está basando en hacer platillos novedosos. Es más, soy una heladería, supongamos. Entonces yo voy a empezar a hacer helados de sabores exóticos. Esa va a ser mi estrategia para diferenciarme de los demás. Entonces, en ese caso, la innovación en los sabores va a ser un proceso estratégico, porque mi estrategia está enfocada en eso. Yo voy a ganar empleados no, voy a ganar clientes a partir de los nuevos sabores de helado que yo pueda inventar. Que sea algo súper novedoso, súper diferente. Ahí no importa si es un poquito más caro que lo demás, no, porque lo que estoy enfocándome es precisamente en esa diferenciación. Ahora, si yo también soy una heladería, pero yo me enfoco en un liderazgo de bajo costo, por ejemplo, entonces puede ser que yo también esté innovando sabores, pero ya ese no sería un proceso estratégico en mi empresa, porque mi estrategia es en bajar los costos. Entonces, cualquier proceso con el que yo pueda bajar los costos de los productos va a ser estratégico, porque esa es la estrategia. La parte entonces de innovación de sabores vendría a ser un proceso de apoyo a la empresa, porque entre más sabores tenga a bajo costo, que es mi estrategia, pues entonces es más probable que más gente quiera venir a comprarme a mí. Pero me entienden, por eso va cambiando dependiendo de cuál es la estrategia que tiene la empresa. ¿Queda más claro? Sí, Sí, muchísimas gracias. con mucho gusto. Igual, bueno, usualmente la gestión de la calidad es un proceso estratégico, porque independientemente de si la estrategia es de bajo costo o si la estrategia está enfocada en la innovación o en lo que sea, pues entonces yo tengo que mantener cierto estándar de calidad. No estoy hablando de qué tipo de calidad, como les digo, la hamburguesa de McDonald's no se va a comparar con otras hamburguesas que son, bueno, de lugares más finos, con carnes refinas y que vienen con hongos portobelo y demás, ¿verdad? Pero hay unos criterios de calidad que tenemos que cumplir, sea cual sea la estrategia que tenemos, y lo importante pues es entonces identificar esos factores de calidad y tratar de verificar, de asegurar que siempre nuestros productos o servicios cumplen con esa calidad. Entonces, raro sería más bien encontrar que la gestión de la calidad esté por fuera de los procesos estratégicos. Como les digo, independientemente de cuál sea el nivel de calidad, siempre tenemos que medirlo. Habría que hacer un análisis de cada empresa para ver si lo podemos ubicar en algún otro lado. Procesos de valor, bueno, diagnóstico médico si hablamos de un hospital. Por más equipos, por más camillas, que sea fino, que sea humilde, que todo ese tipo de cosas, un hospital se rige por el diagnóstico médico. Si tenemos doctores que dan malos diagnósticos, pues el hospital no sirve, así de sencillo, sin importar si los equipos son buenos o son malos. Entonces, es la razón de ser del hospital. Si tengo una compañía, ¿verdad? Donde más bien hacemos producción, tenemos manufactura, en este caso pusimos el ejemplo de teléfono móvil, pues entonces, si me dedico a hacer teléfonos, ese va a ser mi proceso de valor. ¿Qué es importante conocer de acá? Que bueno, cuando yo voy a tomar la decisión de tercerizar, yo puedo tercerizar mis procesos de apoyo. Gestión del talento profesional. Digamos que no voy a tener gente especializada en la empresa, sino que cuando necesite, voy a contratar a alguien que me haga eso. La parte de contabilidad, no voy a tener empleados a nivel de contabilidad, sino que voy a contratar a una empresa que me lleve toda la contabilidad de la empresa. Entonces, estos son los procesos, los de apoyo, los que yo voy a tercerizar. Yo no soy una compañía desarrolladora de software, pero necesito una aplicación. Entonces, voy a contratarla en la nube o voy a contratar a alguien para que me desarrolle el sistema, porque son procesos de apoyo. Los procesos de valor no se tercerizan, porque eso es como decir, la receta secreta de la abuela se la voy a dar a todo el mundo. Si yo la tercerizo, pues entonces alguien va a llegar, se va a dar cuenta de cuál es la receta y me va a poner la competencia. Entonces, los procesos de valor no se tercerizan, los procesos estratégicos no se tercerizan. Uno puede contratar asesores, consultores que le vengan a ayudar a uno, pero usualmente es la empresa la que tiene que mantener el control de los procesos estratégicos y de los procesos de valor. ¿Okay? Entonces, por aquí, para efecto del proyecto, tienen que hacerme un análisis de los procesos que identifiquen en el caso y ubicarme cuáles son estratégicos, cuáles son de valor y cuáles son de apoyo.
Vamos a ver esto. Vean, este es un videito, dura como 4 minutos. Necesito que pongan atención para que me identifiquen cuáles son las entradas del proceso, cuáles son las actividades que se realizan, ¿verdad? Tal vez no tanto exactamente cuáles, pero por lo menos traten de contar todas las que identifiquen y cuáles son las salidas. Y obviamente cuánto dura el proceso, ¿ok? Vamos a irnos por acá. Aquí tengo que... ¿Sabe que voy a comprar? Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a compartirles el sonido. ¿Sí? Patatas chips se inventaron cuando alguien devolvió sus patatas fritas a la cocina porque estaban demasiado ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ok. gruesas. El chef se sintió insultado, las cortó del grosor del papel de fumar y las frió. El orgullo y no la necesidad fue la madre de este invento. Yo no sé qué no ningún video. Solo se escucha. Yo tampoco lo veo. Solo se escucha. Ah, ve, por eso le dije que se lo estaban viendo. Sí. Vamos a ver. Yo pensé que yo vi unas papas y yo dije, sí es este, definitivamente. Ah, no, es que sí es un video. Ok, ya se los... Sí. Ahora sí Demasiado se ve. gruesas. El chef se sintió insultado, las cortó del grosor del papel de fumar y las frió. El orgullo y no la necesidad fue la madre de este invento. Las patatas chips se han convertido en uno de los aperitivos por excelencia. Se elaboran con patatas frescas que no tengan más de 24 horas. Si no, las patatas tendrán puntos negros. Una vez que una cepilladora elimina la tierra, las patatas pasan por un canal de agua hasta la peladora. Caen una y otra vez contra los rodillos abrasivos de la peladora hasta que pierden la piel. Esta máquina puede pelar 5.500 kilos de patatas por hora. La siguiente parada es una máquina que separa las patatas por tamaño. Las pequeñas caen a una zona donde se enjuagarán. Las grandes se quedan arriba y se cortan. Posteriormente caen también hacia la zona de enjuagado. A continuación, pasan por las rebanadoras. Las cuchillas de estas máquinas son ajustables. Pueden programarse para diferentes grosores o diferentes formas, para cortar chips onduladas, por ejemplo. La fuerza centrífuga que se genera al girar lanza las patatas contra las cuchillas. Para hacer chips normales, se cortan rebanadas de 1,5 milímetros de grosor. De una patata normal, se consiguen unas 36 chips. Por último, hay que lavar bien las patatas. Para ello, giran en el interior de una cuba gigante con agua fría durante 1 minuto. Después, como en un lavado de coches, las patatas pasan bajo un secador para eliminar el exceso de agua. La freidora está llena de aceite de colza que hierve a 190 grados centígrados. Solo se tardan 3 minutos en freír los trozos de patata en forma de chips. Cuando salen de la freidora en la cinta transportadora, se escurre el aceite. El siguiente paso es una ducha de sal. A continuación, pasan a la zona de selección. Una cámara electrónica identifica las chips que pudieran tener manchas marrones u otros defectos y activa unos tubos situados directamente sobre esas patatas y las absorbe de la cinta transportadora mediante presión de aire. En esta factoría también se elabora otro aperitivo muy popular, los chetos. Se coge harina de maíz y se mezcla con agua. Una extrusora hace pasar la mezcla por unos orificios redondos. A medida que la tira sale por el otro extremo, una cuchilla la corta en trozos. El calor de la máquina provoca que la harina de esos trozos explote, creando una especie de buñuelos rizados.
Estos se rocían con una mezcla de aceite de colza, queso rallado y colorantes naturales. Todo se mezcla en un tambor giratorio. De vuelta en la zona de las chips, el siguiente paso es rociarlas con un condimento en polvo que simula los aromas, como barbacoa o sal y vinagre. La siguiente máquina separa y pesa las dosis para embalaje. Las chips caen en bolsas que irán termoselladas. Han tardado apenas 15 minutos en pasar de patatas crudas a patatas chips. Mucho más de lo que tardamos en comérnoslas. Muy apreciado, pero se tardan 3 semanas en fabricarlo. Pero primero... Ok, entonces vamos a ver qué encontraron con todo esto. ¿Cuáles son las entradas del proceso? Las papas frescas con menos de 24 horas. Ajá, ¿qué más? Y no sé si de los chetos, la harina que hacen. Este sería de los chetos. Digamos que estamos viendo la elaboración de papas Ok. tostadas. Entonces, Ok. ese sería parte. Necesitamos agua. Necesitamos el aceite. Por cierto, ahí dicen aceite de colza. La colza es la canola. Necesitamos La sal. sal. Ajá. Necesitamos los condimentos. Y necesitamos las bolsas. ¿Ok? Las bolsas es parte porque, digamos, si lo vemos como todo el video es el proceso que estamos trabajando, yo necesito que ya la bolsa esté hecha para poderla empacar. ¿Ok? Profe, todo eso sería parte de la entrada. Todo eso son entradas del proceso, exactamente. Ok. ¿Cuántas actividades se identificaron? Un montón. Un montón son ¿cuántas? 150. Como 10, no profe. sé, pero sí, como más de 10. Sí, Ajá. como 10. Son 14, en realidad, las que ellos mencionan. Eliminar la tierra, meter en el canal de agua, pasar a la separadora de papas, ajustar las cuchillas, pasar las papas a las rebanadoras, lavar las papas en la cuba gigante con el agua fría, pasar por el secador, pasar a la freidora con aceite hirviendo a 190 grados por 3 minutos. Ojo, esto es súper detallado. Tiene aceite hirviendo a 190 grados y permanecen ahí por 3 minutos. Este tipo de datos son muy importantes en cualquier proceso. Sobre todo, digamos, aquí cuando estamos hablando de manufactura, son elementos trascendentales porque dejarlas 2 minutos y medio puede significar que las papas no queden tan tostadas. Dejarlas más tiempo es que se van a quemar. Entonces, hay elementos de la calidad que van a estar íntimamente relacionados con este tipo de detalles de la temperatura del aceite, de la duración que tienen que tener. El caso que yo les decía, digamos, del brownie que yo preparo acá en casa, realmente esos son 55 minutos, punto. A los 55 minutos no es que se apaga el horno y se deja ahí a que se enfríe, no, 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 hay que sacarlo del horno, porque si no, cuando se parte está como tieso. En cambio, si lo saco en el momento, pues ya queda como eso, que es como chicloso en el centro y demás, bueno, que a mí me encanta. Pero digo yo, uno ve ese tipo de cosas que son partes esenciales de un proceso que determinan el producto final, cuáles van a ser sus características. Y como les decía antes, en todo tenemos la parte de calidad, sea un alto nivel de calidad o bajo nivel de calidad, comparado con qué cosas, tenemos que ir estableciendo ese tipo de elementos que van a hacer la diferencia. ¿Sí, Samuel? Profe, ¿todas esas máquinas son entradas o, digamos, la maquinaria no?
No, acuérdense lo que les dije, toda la maquinaria, los implementos, utensilios y eso son como, es la maquinaria, son habilitadores del proceso, pero no son entradas. Las entradas es lo que voy a transformar. Las papas, la sal que le voy a poner, el condimento, la bolsa donde voy a meterlas, porque digamos, entra la bolsa vacía y sale la bolsa llena, entonces digamos que hay un tipo de transformación. Pero las máquinas y todas esas cosas son los habilitadores. Como les decía yo con el brownie, bueno, el horno lo necesito, pero no es una entrada, solo lo voy a usar. ¿Ya? Ok, ok. Profe, Entonces, una pregunta. Ay, perdón. Perdón, terminemos con Samuel y después, ¿quién sigue? Ajá. entradas son todo lo que se modifique durante el proceso. Exactamente. Todo lo que Gracias a se... las Ok, ok. actividades. Ajá. Ok, gracias. Ahora sí, ¿quién seguía? Perdón. Sí, y en ese caso, digamos, el agua, como lo catalogamos como entrada, a pesar de que yo únicamente lo utilice, igual que las máquinas, para transformar algo más, igual, No, porque digamos que si sufre una transformación, digamos que entra el agua limpia y sale sucia. Es algo que ya usé que ok, no voy a ok. volver a utilizar. Mientras que, digamos, el horno, las máquinas son cosas que yo voy a seguir utilizando siempre. Pero Ah, digamos, la misma gota de agua, por decirlo así, que estoy usando una vez, no es la que voy a usar la próxima. ok. ¿Comprenden? En ese Sí. caso, ajá, en ese caso, digamos, aunque sea, incluso si es una máquina o algo que uso y tengo que desechar, ya cuenta como entrada. Digamos que no voy a poder utilizarlo después para otro, Sí, para por repetir ejemplo, el proceso. digamos, las bolsas que les dije, como les decía, digamos que la transformación no es tan grande porque entra la bolsa vacía y sale llena y sellada. Pero esa ya no la voy a volver a utilizar. Ok, ok, ya entendí. Gracias. Ah, bueno, les decía, después de que pasa la freidora, se escurre el aceite, se pasa por la ducha de sal, se seleccionan los chips con defectos para sacarlos, ¿verdad? Por absorción. Se rocian con condimento las papas que quedan, se separan y pesan las dosis para embalaje y se empacan en las bolsas. Las salidas, pues obviamente, las papas tostadas ya empacadas. Ojo que yo pongo aquí que las salidas ya están empacadas, porque eventualmente yo podría decir que hay un proceso de fabricación de papas y que hay otro proceso relacionado que es donde voy a empacar. Eso ya cada empresa decide dependiendo de los responsables de cada área, si separa ese tipo de actividades en procesos diferentes o en subprocesos diferentes o si los mantiene en uno mismo. ¿Y cuánto dura todo el proceso? Menos de 15 minutos. Ajá, eso también, porque es importante saberlo, porque entonces cuando me dure por alguna razón 16 o 17 minutos, ya yo puedo pensar que tal vez necesitan mantenimiento las máquinas, ¿verdad? Porque también a partir de la cantidad de tiempo que dure, yo puedo establecer mi capacidad de procesamiento. Entonces yo puedo decir, bueno, si tengo tantas máquinas de estos y cada una puede procesarme en 15 minutos tanta cantidad de papas, que ahí creo que decían, digamos, que la máquina peladora pelaba, ay, no me acuerdo, 3.500 papas en cada 5 minutos, algo así, no sé, algo así decía. Pues a partir de esos elementos, 5.500 kilos, profe. kilos, bueno, imagínate, pues entonces yo puedo decir, ok, Creo, o papas, no sé. Perdón por la bueno, pero interrupción. no importa, lo que me refiero es que es importante porque entonces yo podría establecer cuál es mi capacidad máxima a partir de los equipos que tengo. Y si entonces dentro de la estrategia empresarial yo estoy pensando en que voy a crecer, que de aquí a un año, si ahora estoy vendiendo, no sé, por decirte algo, 30.000 bolsas al día, que de aquí a un año tengo que estar vendiendo 100.000 al día, entonces yo ya tendría que hacer esos cálculos sabiendo cuál es esa capacidad de cada máquina para decir, ok, necesito comprar más máquinas. O tal vez no necesito más máquinas, pero necesito más tiempos activos de la maquinaria. No sé, si ahora están trabajando 12 horas al día, pues entonces tal vez tendría que ponerlas a trabajar 24 horas al día. Entonces, por ahí todo eso va siendo importante para que yo pueda hacer todos los ajustes a partir de la estrategia del negocio desde el nivel operativo. Entonces, vean que realmente todo viene de la mano, todo tiene que estar relacionado. Y por eso es que es tan mal cuando uno llega a una empresa y uno ve que la estrategia va por un lado y las operaciones van por otro.
que ni se entienden ni saben de qué les están hablando, porque se generan muchas brechas en la parte operativa por estas cosas, de que no conocemos la capacidad, de que ofrecimos que íbamos a hacer tal cosa, pero realmente no podemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, más o menos vean que así es como se va trabajando. Ahora, hay que entender también, ¿verdad? Hay una gran diferencia cuando nosotros hacemos este establecimiento de todos los elementos de un proceso en manufactura, que es como esta parte de las papas, que nosotros podemos saber cuántas bolsas salen, en cuánto tiempo, cuál es el peso, etcétera, 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 es muy diferente de cuando damos un servicio. Un servicio, por ejemplo, cuando uno hace una consultoría, de todas las consultorías son diferentes, todas las empresas tienen información diferente, la estructura organizativa es diferente, hay algunas salidas, algunos documentos que uno puede diseñar que mantienen el mismo formato, pero los resultados también van a ser diferentes, los tiempos de entrega van a ser diferentes, no es lo mismo hacer una auditoría en un departamento de TI que tiene a 3 personas, incluyendo al jefe, que cuando estamos hablando de un departamento de TI que está subdividido en subdepartamentos, donde en total son como 50 entre desarrolladores, entre implementadores, entre gente de riesgos, entre gente de continuidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito más complicado poder establecer la parte que se repite, ¿verdad? Exactamente de todos los elementos, todas las duraciones y todas esas cosas cuando es en servicios. Sin embargo, pues siempre se puede hacer. Pero les digo, cambia porque va a variar en cada uno de los contextos, mientras que cuando hablamos de producción tenemos medidas muy claramente establecidas de lo que se tiene que lograr y en cuánto tiempo. Vamos a ver un poquito los atributos de los procesos. Primero, bueno, cuando trabajamos con procesos y ya las empresas se enfocan en esa gestión de los procesos para brindar servicios o productos, pues tenemos un conjunto de beneficios asociados. Por un lado, como los procesos en sí mismos ya me dicen que todas las actividades que yo haga tienen que agregar valor al cliente y que cualquiera que no lo haga debería ser eliminada, pues entonces ya de ahí estamos diciendo de que estamos concentrando nuestra atención en el cliente final. Es el que se va a dar cuenta de si estamos haciendo las cosas bien y todos los procesos entonces van a tratar de enfocarse hacia ese nivel de satisfacción del cliente. Cuando hablamos de procesos, en toda la empresa se habla de un lenguaje común. No importa si estamos hablando de proceso de conta, de finanzas, de ventas, de producción. Todo el mundo va a entender que es un evento disparador, qué son las entradas, qué son las actividades, qué son las salidas, cuáles son las métricas con las que vamos a medir ese nivel de rendimiento, ese nivel de calidad. Entonces, todo el mundo va a saber muy bien a qué se refieren los demás. Y esto, adicionalmente, genera un mayor grado de cohesión entre las partes, porque empezamos a hacer las relaciones entre las salidas de un proceso y las entradas del otro. Por ejemplo, dijimos el caso de la planilla. Bueno, cuando yo calculo la planilla, ¿verdad? Yo le pago a mis empleados. Y entonces, al pagarle a los empleados, digamos que ese es el propósito final de ese proceso de planilla. Pero resulta que el pago que yo le hago a los empleados va a ser un insumo del proceso de contabilidad, porque en la conta yo tengo que registrar todas esas salidas de dinero. Entonces, ya la gente de conta le va a afectar la forma en la que yo haga la planilla, porque necesitan establecer los asientos adecuados dependiendo si hubo vacaciones, si hubo incapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya empieza a haber esa relación de que cuando la gente de planilla quiere cambiar algo, se pone de acuerdo con la de conta. Cuando la de conta necesita algo, va a hablar con la de planilla también para que todos estén trabajando de la misma forma y haya sinergia entre toda la información que se está generando. Y por eso es que decimos que los procesos trabajan transversalmente en la empresa. No importa de cuál departamento sos. Si tu proceso me genera un resultado que yo lo voy a necesitar para hacer algo más, pues entonces nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a trabajar de la mejor manera posible para las 2 o 3 o 4 partes que están involucradas. Entonces, aquí conocemos todo lo que hacen los demás, aunque sea en un nivel muy sencillo, sin lujo de detalles, pero ya sabemos cómo trabajan. Y cuando trabajan, pues entonces también nosotros podemos establecer cuál es el valor agregado que nosotros, yo en cada una de mis funciones, aporto a la empresa. Eso genera también mejor compromiso con realizar las cosas
con el mejor nivel de calidad, en el menor tiempo posible y demás, porque ya sé cuál puede ser el impacto negativo que tenga la empresa. Adicionalmente, cuando trabajamos con procesos, como tenemos actividades muy específicas, con cantidades de insumos específicas, los tiempos de producción, de servicio, de entrega y demás, pues entonces yo puedo establecer un costo más adecuado a cada uno de los procesos. Cuando yo tengo actividades con costos, pues entonces también puedo ir mejorando en ciertas actividades con cada mejora que yo realice. Puedo mejorar los costos, disminuir los costos en los que incurro y eso va a lograr o que logre bajar el precio al mercado o que logre mejorar la cantidad de ganancias. Si mantengo el mismo precio y disminuyo los costos. Ya eso va a depender de la decisión que tenga la gerencia y la alta dirección y demás, pero por lo menos voy a tener fórmulas muy exactas sobre cuáles son mis costos reales. Y entonces así voy a evitar eso de que por fin no sé si estoy ganando, si estoy perdiendo con la fabricación de algún producto. Cuando trabajo con procesos también, como ya les dije, yo tengo que establecer algunas métricas. Voy a medir el tiempo de producción para ver si soy eficiente, voy a medir el nivel de calidad del producto o voy a medir el nivel de satisfacción del cliente, no sé, lo que sea, pero yo voy a medir algo. Porque los procesos tienen la característica de que siempre van a ser medidos bajo algún criterio. Y en el momento en que yo logro establecer esas métricas o indicadores, pues entonces yo voy a acercarme más a ver qué es lo que hago, qué es lo que necesita el cliente y poder ir ajustándolo para que cada vez esté más cerca. Todos los resultados se orientan al propósito, el propósito que tiene el proceso. Entonces, todas las actividades van a ir de la mano hacia eso. Se satisfacen todas las necesidades de todas las partes interesadas. La gente que produce porque también tiene mejor desempeño, porque tiene menos costos, porque sabe bien cuáles son los tiempos de respuesta, conocen sus capacidades. La dirección porque sabe los resultados gracias a los indicadores y entonces puede tomar decisiones de crecer o de disminuir la cantidad de gente, de mejorar la cantidad de la maquinaria o la tecnología que está utilizando, de ampliar la cantidad de ventas que tiene, la cantidad de sucursales o de más bien recortar en algunos lugares, todo ese tipo de cosas porque tenemos ya datos muy exactos de cómo estamos trabajando. Y como les dije antes, también aparte del compromiso de cada uno de los empleados. Entonces vamos a hablar de estas 4 características que tienen que tener los procesos. Uno es que tienen que ser estables. Como yo se los decía, vamos a establecer un propósito para el proceso y entonces vamos a tratar de garantizar que siempre que ejecuto ese proceso voy a entregar el mismo nivel de calidad, voy a entregarlo en el mismo tiempo especificado con las mismas características. Como digo, más, menos, pueden cambiar algunas cositas, pero tienen que ser variaciones muy leves. Por decir algo, si yo estoy fabricando mesas y entonces a mí me dicen, bueno, es que la mesa tiene que tener una altura entre 1,20 m y 1,22 m. Entonces yo puedo fabricarlas y entonces cada vez que sea menos de 1,20 m o más de 1,22 m, puedo decir que la mesa está defectuosa. Ya puedo hacer ese cálculo. Pero entonces también hago los ajustes en toda la maquinaria, con toda la gente que tiene que trabajar para evitar que eso suceda. Eso va a implicar mantenimiento de todas las máquinas, capacitación de los empleados, un montón de cosas así, pero siempre voy a mantenerlo dentro de ese margen que estoy estableciendo, que va a ser una de las métricas de calidad que estoy imponiendo. Entonces, la gran mayoría de las mesas van a mantenerse en ese margen de los 2 centímetros permitidos para la altura de la mesa. Tienen que ser eficientes, eficaces y controlados. Tengo los indicadores de desempeño que me dicen esa altura, eventualmente me pueden decir cuál es el peso, cuál es el tiempo de preparación que tengo que tener para esa mesa y entonces yo voy midiendo todos esos resultados para cada uno de los productos que yo fabrique o para cada uno de los servicios que yo brinde. Y entonces a final del mes, del trimestre, del semestre o del periodo de tiempo que yo quiera, yo voy a poder obtener un porcentaje para ver cuáles son los resultados generales y tomar decisiones para hacer los ajustes que sean necesarios a ese proceso. Si alguno de los indicadores o de las métricas que yo estoy estableciendo no me da los resultados esperados, las metas establecidas, pues entonces ya sé que tengo que entrar ahí a hacer una modificación.
Hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que mejorar, pero ya lo tengo controlado, ya me estoy dando cuenta. El problema con un proceso no controlado es que ni siquiera me doy cuenta de que estoy fallando. Desde el momento en el que me doy cuenta ya es un plus. Estoy ganando porque me estoy dando cuenta y voy a poder reaccionar ante eso. Son competitivos y mejorados. La idea, como les digo nuevamente, los indicadores. Puede ser que no me estén dando los resultados que quiero como meta, en cuyo caso yo digo, tengo que ir a ver cómo hago. Si están dentro de los rangos que yo me establecí como metas, pues entonces yo igual puedo decir, bueno, si ya tengo 2 años de que la meta mía era del 90%, de que todos estaban bien, y tengo ya 2 años de que 90%, entonces yo puedo decir, bueno, entonces aumentémoslo al 95%. Vamos a poner esa meta para ver, y entonces ahí encontramos las deficiencias de por qué no lo estamos logrando, y entonces empezamos a hacer ajustes leves, porque en realidad no es que el resultado sea malo, pero que me van a permitir mejorar poco a poco. Entonces yo empiezo a competir conmigo mismo como empresa, o eventualmente cuando yo siento que lo estoy haciendo súper bien, yo puedo llegar a decir, ok, ahora voy a compararme con la empresa tal que está mejor posicionada en el mercado que yo, para ver qué es lo que ellos hacen que yo no hago. Y entonces yo ya voy a mejorar, no solo con base en lo que yo haya decidido a modo interno, sino que voy a hacer esa comparación externa para decir, mira, es que ellos tienen tal cosa. Entonces yo puedo hacer mis ajustes para personalizar esas prácticas que tienen otras empresas y volver y seguir haciendo mejoras a los procesos. Y la otra es que pueden ser diseñados o rediseñados en cualquier momento. Hablamos de que los diseñamos cuando no están formalmente establecidos en la empresa. Todos los procesos se ejecutan de alguna forma, aunque no estén documentados, aunque no se sepa quién es el responsable, aunque no haya ni métricas, ni indicadores, ni nada, siempre se ejecutan porque hay alguien que está haciendo esas tareas. Pero entonces yo los diseño cuando ya yo establezco el orden, los insumos, las salidas y las métricas y las doy a conocer a toda la gente. O los rediseño cuando ya el documento existe, los procedimientos y las responsabilidades, pero quiero hacer cambios sustanciales para lograr ciertas mejoras específicas. ¿Okay? Como les decía antes, bueno, es más difícil, ¿verdad?, poder establecer algunas métricas para lo que son los servicios, porque hay cosas que son muy variables. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Digamos, a mí me estresa terriblemente entrar a una tienda y eso que se pone un empleado detrás de uno. Cualquier cosa con mucho gusto. Si le gusta eso, se lo traigo en la talla que usted me diga. Aquí también tenemos tal... Uy, a mí eso me estresa. No lo soporto. Siento que me están persiguiendo, que no me dejan respirar, que no me dejan ver y me voy rapidito. Hay gente a la que le gusta eso. Hay gente que le gusta porque dicen que qué bonita atención, que están pendientes de lo que uno quiere, que qué amables y todo eso. Entonces, por eso les digo, en servicios es muy difícil porque lo que para una persona es muy bueno, para otra persona es muy malo. Entonces, cuesta establecer eso que es lo que yo voy a considerar que es mi servicio de calidad. Y nuevamente para eso tenemos que tener muy clara la estrategia, qué es lo que nosotros queremos ganar y cómo nos vamos a ganar la confianza y la lealtad de los clientes a partir de lo que yo haga. Y en cambio, como les decía, lo de manufactura, muy fácil. La mesa mide tanto o no lo mide. Es así de sencillo. Igual, por ejemplo, si hablamos de comidas, lo que para una persona es muy rico, para otra persona es muy feo. Entonces es complicado. Entonces yo puedo garantizar otro tipo de indicadores, pero siempre tengo que tenerlos determinados. Para hacer entonces el análisis de procesos, pues lo que tenemos que tratar de hacer es entender cuál es el propósito de cada proceso. Aquí los voy a ver en forma separada, los procesos, no estoy tanto trabajando la integración, para saber cómo voy a cumplir con ese propósito y cuáles van a ser las salidas, los resultados esperados a partir de ese proceso. Entonces, cuando hago este análisis, me fijo muy bien en todas las actividades que son efectuadas para tratar de ver cuáles generan valor para el cliente, cuáles no, para poder eliminarlas. Voy a ir a trabajar un poquito también con la interacción que hay, no tanto a nivel de las actividades que hacen otros procesos, pero sí de si mis salidas eventualmente podrían afectarlos
y cuáles son las salidas de otros procesos que me afectarían a mí. Y por supuesto, todo esto tiene que venir desde la alta gerencia. Es la gerencia la que tiene que apoyar las iniciativas de mejora de los procesos para que realmente exista un compromiso de todas las partes involucradas en hacer los cambios, porque nuevamente hacer cambios en un proceso implica sacar a la gente de su zona de confort. El famoso, tengo 20 años de trabajar aquí y siempre se ha hecho de esta forma. Bueno, pero puede ser que siempre lo hayan estado haciendo mal. Entonces, hay que sacar a la gente de esa zona de confort para que se unan a ese cambio que estamos haciendo, a toda la transición, a todas las variaciones y demás. Si no tenemos el compromiso de la alta dirección, pues entonces es más difícil que la gente que no quiere salir de su zona de confort esté dispuesta a incomodarse por el proyecto. Por eso es que necesitamos esa participación de la alta gerencia. Este es el método sistemático de 6 pasos con el cual nosotros hacemos el análisis de los procesos. Primero hay que identificar todas las oportunidades, que lo tiene detallado por acá. No, vamos a ir viéndolo acá. Se identifican todas las oportunidades de mejora. Entonces, nosotros tenemos que levantar la documentación, ojalá que ya existiera, pero como les digo, muchas veces uno llega y aunque las cosas se hacen, no están documentadas. Entonces, uno tendría que establecer cuáles son las entradas, cuáles son las actividades, el orden que tiene, cuáles son los responsables de cada una de las actividades y hasta, pues, cuáles son las salidas esperadas. Eventualmente hay que identificar también a quién es el dueño del proceso, quién es la persona a cargo de ese proceso. Entonces, así que tenemos todo eso, nosotros podemos hacer el análisis de cada una de las actividades y entonces llegar a decir, ok, bueno, ¿cómo estamos las relaciones con respecto a los proveedores? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Porque tal vez podemos mejorar, disminuir los costos con un convenio con algún proveedor o disminuir los tiempos de entrega para no tener tantos elementos en el inventario, por ejemplo, o algo así. Por ahí podemos identificar oportunidades de mejora. Si estoy desarrollando nuevos productos o nuevos servicios, pues entonces también, ¿qué es lo que estoy pretendiendo hacer, verdad? Si voy a sustituir algún producto existente, ¿cuál sería la relación de costo-beneficio que hay entre lo que estoy creando y lo que tengo en este momento? ¿Cuáles serían los beneficios esperados y demás? La parte de surtido de pedidos, ¿qué tanta variedad me están pidiendo los clientes que tenga en cuanto al producto o servicio que estoy ofreciendo para ver si tengo las capacidades para ampliar ese catálogo de servicios o de productos para ver cómo puedo hacer diferentes variaciones, diferentes paquetes y demás. Y obviamente cómo puedo mejorar la experiencia con el cliente, hacer que la relación sea más cercana, ganarme la lealtad. Entonces estos son 4 elementos como básicos donde uno tendría que tratar de hacer un análisis para ver qué podría mejorar. De ahí en adelante puede haber un montón de áreas adicionales y ahí en este punto es donde es muy importante involucrar a la gente que trabaja día a día con la operación, la transacción, lo que sea que estamos midiendo. Porque es, digamos, ¿qué se digo? Digo yo, ahora que hablábamos de McDonald's, ¿quiénes son los que se dan cuenta de todas las decisiones de lo que quiere comer la gente en el momento y si cambia de decisión cuando está ahí ya haciendo el pedido? Pues los cajeros, ¿verdad? Los que reciben la orden, ellos son los que se dan cuenta. Entonces, si nosotros logramos identificar a todas estas personas involucradas y les decimos que cualquier mejora que ellos encuentren en la forma de atender las órdenes y demás, que la hagan llegar, pues entonces ellos están trabajando, ¿verdad? Hombro con el cliente. Ellos nos pueden dar muchas ideas que no necesariamente van a surgir de la alta dirección. Entonces, por ahí podríamos encontrar muy buenas oportunidades de mejora, que es cuestión de analizarlas, refinarlas tal vez un poco, y ya las podríamos incluir dentro de la mejora de nuestros procesos. Entonces, por acá, esa es la primera parte, donde yo identifico todas las posibles mejoras que pueda hacer. Esta parte de identificación de oportunidades de mejora es como pedirle al niño. Es la lista con todo lo que yo podría mejorar. Ahora, igual que con la lista del niño, no todo se le va a entregar a uno al final. Hay que establecer ciertas prioridades. Y para eso es que empezamos a irnos a la fase número 2, donde definimos el alcance. Hasta dónde queremos nosotros llegar con ese cambio. Porque puede ser que yo encuentre alguna forma de mejorar la relación con los proveedores, por ejemplo.
pero que en este momento no es una prioridad para el negocio. Entonces, voy a concentrarme en las mejoras de las actividades que son propias de los colaboradores internos en vez de hacer una extensión hacia los proveedores porque no estoy listo, porque estoy esperando tal oportunidad de negocio o lo que sea. Entonces, establecemos ese alcance, que es exactamente el área en la que voy a trabajar para poder decir, estas son mis áreas prioritarias y voy a enfocarme en esas oportunidades de mejora. ¿Por qué es importante establecer el alcance? Porque si yo lo hago demasiado pequeño, pues entonces voy a dejar de lado muchos factores que eventualmente podrían generar mejoras sustanciales al proceso. Pero si yo digo, voy a abarcar todas las áreas del negocio, es tan amplio que se genera un proyecto demasiado grande donde no voy a tener resultados específicos lo suficientemente valiosos como para todos los recursos que estoy involucrando al tener el alcance de que es en toda la empresa. Entonces, yo tengo que poder decir, bueno, vamos a hacer un plan piloto, vamos a hacer una mejora tal vez en el departamento tal. Entonces, vamos a aplicar los resultados y dependiendo de los resultados, después lo vamos a ir ampliando a otros departamentos, a otras áreas. Entonces, por ahí puedo ir haciendo pequeños ajustes en cada una de ellas hasta que en un momento dado ya los cambios se hicieron a todo el nivel de la organización. Pero entonces es importante por eso empezar por partes y tratar de entonces contemplar todos los elementos para esa área, ese alcance específico del cambio. Después tengo que hacer una documentación del proceso. Como yo les decía, todos los procesos se ejecutan. Que estén documentados es diferente. Ya la documentación es hacer los documentos donde se digan, estas son mis entradas, son mis actividades, son mis salidas, son las partes involucradas, tengo a los responsables, eventualmente puedo generar los diagramas de flujo, puedo establecer las actividades también, una redacción, procedimientos, lineamientos, directrices, instructivos y demás, tal y como se necesite. Para que cualquier persona que llegue a ejecutar el proceso o a evaluar el proceso tenga ahí todo por escrito y sepa exactamente a qué se refiere, qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que se tiene que evaluar. Así que tengo documentado el proceso, entonces yo hago una evaluación. Y para hacer la evaluación es para lo que yo les decía, bueno, ¿qué es lo que a mí más me interesa medir en ese proceso para decir que es un proceso eficiente, que tiene un buen nivel de calidad, etcétera? Entonces es establecer con claridad y con anticipación qué es lo que voy a medir. Por ejemplo, si yo les hago un examen, ahora este examen que acaban de hacer ahora, ¿qué es lo que yo quiero medir? Yo quiero medir que sepan utilizar funciones, quiero medir que sepan utilizar la división de texto en columnas, que sepan hacer validación de datos, que puedan generar las tablas dinámicas y hacer subtotales. Digamos que esos son mis objetivos específicos. Entonces, yo pongo ejercicios que están enfocados en cumplir cada una de esas partes. Pues eso es lo que tengo que hacer yo en el proceso. Yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que me interesa medir? El tiempo, el costo, la calidad. Si digo la calidad, ¿cuáles criterios de calidad? Tengo que establecer muy bien si es el nivel de satisfacción del cliente o si es una valoración que haga, no sé, un ente externo sobre la belleza, no sé, digamos que estamos hablando de comidas, sobre la presentación del plato. Entonces, si estamos hablando de un restaurante, entonces dentro de criterios de calidad puede ser el sabor, otro criterio de calidad puede ser la presentación, otro criterio de calidad puede ser la temperatura adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, lo tengo que establecer con antelación para que en el momento en el que ya voy a hacer la valoración final, yo tenga algo muy claro con lo que voy a comparar y decir si cumple o no cumple con eso. ¿Por qué es importante? Porque, como dice aquí, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, yo tengo que establecer muy claramente a dónde quiero llegar para ver si estoy bien o mal. Por ejemplo, si ustedes, no quiero ni se lo estoy diciendo a nadie, pero imagínense que en el primer examen de laboratorio se saquen un 40. Y después llegan y me dicen, en el segundo se sacaron un 50. Sí, mejoré. Bueno, sí mejoraron, pero ninguno de los dos resultados es satisfactorio. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que quiero medir y cuál es la meta que tengo para ver si el resultado que estoy teniendo cumple con esas necesidades o con esos requerimientos que está imponiendo la empresa. Si ya yo sé que la nota para pasar es de 70, pues entonces, bueno o malo va a ser comparado con ese 70, independientemente de si mejoró o no mejoró.
Porque para ese caso yo prefiero que se hayan sacado un 95 en el primer examen y un 90 en el segundo, no mejoraron, pero que se hayan sacado un 40 en el primero y un 50 en el segundo. Que sí, la nota es mayor, pero no significa que estamos en un buen nivel de desempeño. Entonces, por eso es que tengo que ser capaz de identificar esos indicadores y de poder medirlos con cierta frecuencia, porque esa frecuencia es lo que me va a permitir ver si el proceso es estable en el tiempo. Lo que yo les dije antes, es estable porque siempre me da los mismos resultados. Bueno, entonces tengo que estar evaluándolo constantemente para ver si se mantienen esos resultados. Así que hago la evaluación, entonces yo digo, ok, ¿estoy bien o estoy mal? Si estoy bien, pues eventualmente puedo hacer unos ajustes leves o puedo simplemente seguir haciendo los controles para garantizar que se mantiene el mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Si encuentro deficiencias, o no necesariamente deficiencias, pero identifico oportunidades de mejora sustanciales, pues entonces yo es cuando voy a hacer el rediseño del proceso. Voy a ver todas esas mejoras, voy a establecer las prioridades, con respecto también en los resultados de la valoración, y entonces es cuando empiezo los proyectos de implementación de los cambios al proceso. Ahí hay que hacer toda una lista de todo lo que tiene que cambiar, de todas las personas que deben estar involucradas y pues obviamente el impacto que va a tener en el negocio. Porque lo que no se vale es que yo haga un cambio y que, ups, no me di cuenta de que iba a afectar otras áreas de negocio y ahora no pueden trabajar porque yo cambié las salidas de mi proceso. Pues esas son las cosas que queremos evitar que sucedan. Entonces hago todo el rediseño, midiendo el impacto, participando a todos los que lo necesitan, los que se ven afectados de cualquier forma, para entonces, así que tengo el diseño y es aprobado por todos, ya todos vieron cómo les va a afectar, cuáles van a ser los planes que tienen que hacer para hacer la transición y demás, pues entonces implementamos los cambios. Ya vamos a ir a hacer los ajustes. En este sentido, vean que hay dos elementos aquí que me dice que tienen que ser considerados. La resistencia al cambio, como les dije antes, a la mayoría de la gente no le gusta cambiar. Estoy bien como estoy porque me van a mover del lugar en el que estoy. ¿Por qué? Porque, como dicen, es mejor viejo conocido que malo conocido que nuevo, que bueno por conocer. Y mucha gente piensa así, entonces sea como sea, con todo lo malo que tengo ahora, ya yo sé a qué me atengo. En cambio, con lo nuevo no sé, puede irme mejor, pero me puede ir peor y me da miedo y no quiero cambiar. Entonces, tratar de involucrar a la gente en todo este proceso es importante. Es ir a oír sus opiniones, es ir a oír sus pareceres, es tratar de eventualmente explicar por qué es bueno el cambio, cuáles son los beneficios que vamos a tener para que la gente se ponga la camiseta y que entonces no tengamos una resistencia ni activa ni pasiva en el momento en el que ya se implementen los cambios a nivel ya de producción. Y la otra parte, bueno, nuevamente el apoyo de la gerencia para que, ojalá que no, ¿verdad? Pero si sigue habiendo gente que está en contra del cambio, que tenga que aceptarlo por una directriz gerencial, no solo porque lo convencí o no lo convencí. Esas son como las bases. Elementos que puedo utilizar para ayudarme en cada una de las fases. Bueno, en la documentación de procesos podemos hacer los diagramas de flujo. Esto es como lo más sencillo, hay diferentes tipos de diagramas de flujo, donde la idea es establecer cada una de las actividades que yo ejecuto en mi proceso en un diagrama. Entonces, hay mucha gente que prefiere esto porque le queda muchísimo más claro a partir de cuál actividad se va para un lado, se va para otro. Cuando uno lo redacta en prosa, pues a veces tiende a ser un poquitico más confuso. En lo que es diagrama de flujo, el diagrama de flujo se asemeja mucho, ¿verdad?, en la forma en la que se tiene que diseñar a un algoritmo. Entonces yo tengo este símbolo es de inicio o eventualmente el de fin de un proceso. Estos rectángulos me determinan las actividades que voy a ejecutar. Cuando encuentro el rombo, significa que hay una decisión que tomar. Es un condicional, es un sí. Entonces, ¿hay cupo? Sí, entonces continúo matriculando cursos. Si no, pues entonces, si no hay cupo, tendría que irme por otro lado para ir a verificar en otra materia si aquí tengo cupo o no. Después de que hago la matrícula, pues entonces con este símbolo se establecen todos los documentos que tienen que ser generados, independientemente de si son impresos o si son digitales, que ahora la mayoría son digitales. Pero entonces vean que entonces me da como un sentido muy
sencillo de comprender de cómo establezco yo cada una de las actividades y en cuál orden tienen que ser ejecutadas. Otra versión un poquito más completa de lo que es el diagrama de flujo es esto que se llama plano de servicio, donde el plano de servicio es parecido, ¿verdad? Se usa la misma nomenclatura, las mismas figuras y demás, pero establecemos por aquí cuáles son las personas responsables de cada actividad. Por eso es un poquito más complejo. A mí este me gusta mucho más que el diagrama de flujo completo, digo, solito, porque, como les digo, cada persona, cada parte involucrada sabe exactamente qué le toca hacer. Entonces, por ejemplo, aquí empieza, el solicitante envía la solicitud, es un proceso de compras, después se manda a proveeduría para que proveeduría cree la orden de compra, el proveedor es el que gestiona la orden de compra y entonces entrega el servicio. Es el solicitante el que dice si el servicio está bien o está mal. Si el servicio no está bien, se devuelve para que el proveedor vuelva a gestionar la orden de compra, vuelva a hacer la entrega, los ajustes, lo que sea, y se vuelve a hacer otra evaluación. Y aquí sigue, va a permanecer en esto hasta que el solicitante diga que el servicio estuvo bien. Cuando el servicio estuvo bien, entonces recibe la orden de compra, la pasa a proveeduría para que, perdón, al proveedor para que entregue la factura. El proveedor la entrega y este sería quien paga y ahí termina el proceso. Entonces, para cada parte queda claro en dónde tiene que involucrarse en el proceso. Entonces, vean que como les digo, a mí me gusta más que el diagrama de flujo solo. Cuando voy a hacer análisis de los procesos, también tengo otro tipo de herramientas, que es donde yo voy, cuando estoy haciendo el análisis, donde eventualmente puedo llegar a identificar las oportunidades de mejora. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en los casos, estas herramientas me sirven a mí para hacer también el análisis. Entonces, tenemos las listas de verificación, que como ahí dice, lo que hace es hacer el check, la verificación, ¿verdad? De cuándo se cumplen ciertas condiciones, cuándo sucede. Puede ser, usualmente es utilizado más bien para encontrar defectos, porque entonces yo puedo establecer cada vez que encuentro ese defecto, esa situación que no debería darse, y entonces ahí hago un estimado en cuanto a porcentajes o a las cantidades, dependiendo de cómo esté haciendo yo la medición. En este caso, vean que aquí me dice, tengo 4 días y tengo estos tipos de defecto. Entonces, lo que hago es que pongo una marca por cada vez que sucede ese defecto en cada uno de estos días. Entonces, para el primer día tuve 25 defectos, para el segundo 20, para el tercero 21 y para el cuarto 21. En cuanto a los tipos de defectos, de tamaño erróneo hubo 26, de forma errónea 9, departamento equivocado 8, de peso erróneo 37 y mal acabado 7. En total tuve 87 defectos en este periodo de tiempo. ¿Por qué esto me sirve para el análisis? Porque entonces yo podría decir, bueno, digamos que el día 1 es el lunes, 25 es el día que hubo más defectos. Entonces yo podría llegar a decir, bueno, puede ser que esto suceda porque el fin de semana se apagan las máquinas y entonces los primeros productos que salen el lunes, después de encender las máquinas en la mañana, son los que salen defectuosos. Entonces yo ahí ya podría tomar una decisión de que las máquinas no se van a apagar. O tengo a un guarda y al guarda le digo que tiene que encender las máquinas el domingo en la noche para que ya estén calientes el lunes en la mañana. Entonces vean que por eso me ayuda a hacer análisis. O eventualmente yo podría llegar a decir, bueno, peso erróneo. Vean que la mayor cantidad de defectos es en peso erróneo. Entonces eventualmente más bien el problema es, ok, tal vez tengo mala calibradas las máquinas. Las tengo mal calibradas, entonces, mala calibrada, díganme a mí. Mal calibradas y entonces yo tengo que ir a ver, hacer un mantenimiento, una revisión de las máquinas relacionadas con el peso para ver si con eso disminuyo la cantidad de defectos. Entonces, por eso esto me sirve para hacer el análisis, porque puedo llegar a cosas que de otra forma no podría entender si no hago este tipo de relaciones. Otras herramientas para análisis, mucho de información, ¿verdad? Ya cuando tengo los histogramas, los gráficos de barras, por ejemplo, donde yo puedo ir estableciendo ahí cuál es la frecuencia de los errores que se van dando. Usualmente deberían tener un comportamiento así de una curva normal, donde la mayoría están bien y tengo pues algunos errores más alejaditos, ¿verdad? Que son los que se deberían dar menos.
Pero bueno, a final de cuentas, depende de la información que yo esté analizando, pues el tipo de gráfico con el que debería hacer ese tipo de análisis también. Y este otro, el gráfico de Pareto, básicamente lo que me dice es que me va a juntar todas las características, en este caso me dice causas de no disponibilidad, con respecto a la frecuencia en la que ocurren. Entonces yo puedo ordenarlos para ver, por materiales es por donde tengo la mayor cantidad de defectos que están ocurriendo. Entonces voy a hacer el análisis de esta información a partir de ese gráfico. En Pareto también está relacionado, hay una ley, la 80-20, que la ley 80-20 lo que dice es que el 80%, digamos, en este caso de las operaciones, son las que me dan el 20% o digamos, de los productos me dan el 20% de las ganancias. O que el 80% de los productos creados son los que me dan el 20% de los defectos. Entonces, hay una relación así que ya ha sido demostrada matemáticamente y que entonces me permite pues encontrar cuáles son esos factores que hacen el 80 y cuáles son los factores que hacen el 20. Este diagrama causa-efecto a mí me fascina para efecto de hacer los análisis, me sirven montones. Y este es muy práctico también para lo que es la parte de los casos. Porque el diagrama causa-efecto también se conoce como diagrama de Ishikawa, también se conoce como el de espina de pescado, y creo que tiene algunos otros nombres. Y se le dice espina de pescado porque vean que esto parece la cabeza del pescado y aquí vienen como las espinas. ¿Verdad? Esta sería como la columna y entonces aquí viene cada una de las ramificaciones. Lo que hacemos es que hacemos un análisis de una situación a partir del problema central que ya fue identificado. Entonces hasta aquí vean que tenemos, por decirlo así, los hechos relevantes y tenemos acá el problema. Para el problema nosotros establecemos áreas de análisis general, que eso es cada uno de estos que tenemos por aquí. Y para cada una de estas áreas de análisis, lo que hacemos es poner los elementos o actividades o eventos que hacen que el problema crezca. Entonces, en este caso, el problema es que hay retrasos en la salida de los vuelos. Entonces yo digo, bueno, en cuanto a procedimientos, no se anuncian debidamente las salidas, por eso se retrasan. Hay retrasos de la hora de peso y balance, entonces ya hay retrasos. Los retrasos en el procedimiento de registro, vean que todo esto hace que el retraso se siga dando y esperas por pasajeros. En cuanto a personal, los trámites de los pasajeros duran mucho, retrasos del personal de limpieza, la tripulación de la cabina no está disponible o retrasos del personal de vuelo. En cuanto al equipo, que el avión llega con retraso a la terminal o las fallas mecánicas. En materiales, el equipo llega con retraso al avión, los retrasos en el abastecimiento de combustible, retrasos en el servicio de alimentos o no se entregó al contratista el horario actualizado. Algunos otros factores, el clima, si estaba lloviendo mucho, eso que retrasar el pueblo o retrasos por tráfico aéreo. Entonces, vean que para cada área yo establezco exactamente qué incidentes o qué eventos hacen que este problema se siga dando. Entonces, cuando yo tengo las áreas y tengo todo esto, entonces yo podría decir, ok, si yo aquí me encargo de anunciar debidamente las salidas en todas las pantallas de las terminales, les envío a los pasajeros a su teléfono, al correo electrónico, el anuncio con actualización de la terminal en la cual es asignada el vuelo y demás, pues entonces yo podría eliminar este evento, ¿verdad? Y eventualmente tal vez este evento, y entonces ya tengo dos factores menos que me generen el problema, entonces se disminuye la cantidad de veces o el impacto que pueda tener el problema. Y entonces así puedo ir encontrando este tipo de relaciones para establecer alternativas de solución que me permitan eliminar hasta donde sea posible el problema. Después la parte de simulación de procesos, eso es mediante software, sistemas, aplicaciones que se hacen donde uno establece cuáles son los escenarios que uno quiere medir, establece diferentes flujos de tráfico, de información o demás, hace las pruebas desde la aplicación de software y eso le da los resultados aproximados a partir de los comportamientos que ya se han medido. Por ejemplo, funciona mucho cuando se están diseñando oficinas de bancos, entonces dependiendo de la ubicación de cada una de las sucursales, pues establecer la cantidad de cajeros que deberían tenerse y en diferentes horarios. Para efecto de establecimiento, instalación de semáforos en diferentes vías principales, secundarias,
etcétera, etcétera, pues se trabaja mucho también con simulación. Entonces se tiene un flujo de vehículos que uno sabe que pasan a ciertas horas específicas y entonces uno puede poner ahí el funcionamiento, la interacción que hay entre todos los semáforos y entonces ver dónde quedan los cuellos de botella o cómo se pueden mejorar dependiendo de los tiempos. Todo eso se hace a nivel de simulación y después cuando se tienen los buenos resultados, pues ya se hace la implementación a partir de los resultados que se dieron ahí. Bueno, la parte de rediseño de procesos, que como les digo, cuando ya vemos que algo no está funcionando bien, que definitivamente necesitamos hacer un cambio, entonces nosotros empezamos a dar soluciones de todo lo que se nos ocurra. Entonces se usan dos técnicas mucho. La lluvia de ideas, que es donde empezamos a decir cualquier cosa que se nos ocurra que podría mejorar. Después se valida si esa opción es válida o no es válida, de acuerdo con los recursos, con el tiempo, con los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento todas las ideas se deben anotar y se deben analizar posteriormente para después decidir cuáles van a ser las prioritarias, las que sí se van a ejecutar. Y la otra es hacer el benchmarking, que es lo que les mencionaba antes, que es cuando yo me voy a comparar con alguien que lo está haciendo mejor que yo. Obviamente no tiene ningún sentido compararse con alguien que lo está haciendo peor, porque entonces voy a quedar muy bien y ya no voy a tener la mejora que quiero. Entonces me comparo con los mejores en el mercado para ver qué es lo que hacen ellos que no estoy haciendo yo y entonces tratar de implementar mis propias mejoras. ¿Okay? Eso sería esta parte del análisis de los procesos. ¿Ustedes leyeron el caso del restaurante mexicano de José? Sí, profe. Sí, ok. Entonces vamos a ver por acá. Teníamos, déjenme ver aquí. Un momentito. Caso. Ya se lo voy a mostrar. Estoy buscándolo. Aquí está. Profe, yo lo leí, pero no sabía bien como que había que sacar porque como es del tema nuevo, pero... Ah, sí, sí. No, lo que quería era que lo leyeran más que todo. Vamos a ver, por aquí lo tengo ya. Encontré. El restaurante, bueno, como les dije, restaurantes tiene algunos elementos que son fácilmente medibles en cuanto a un proceso y algunos pues que no tanto, porque la parte del servicio, de la atención de los clientes, como les digo, depende mucho de los gustos de los clientes. Ahora, obviamente ustedes pueden decir, bueno, pero es que uno como cliente sigue yendo a los lugares donde a uno le gusta la atención, por supuesto. A mí me pasó un restaurante que había aquí en Santo Domingo, que uno llegaba y lo asignaban a uno en la mesa y el mesero llegaba y jalaba una silla y se sentaba a la par de uno. ¿Ya pidieron? ¿Ya saben qué van a pedir? No, bueno, apúrense porque me urge. A mí eso me chocaba terriblemente. Hay gente que le encantaba el vacilón del camarero confianzudo, el mesero, perdón, confianzudo que llegaba y se sentaba y se ponía a hablar con uno. Entonces uno siempre sigue yendo a los lugares que a uno le satisfacen más y deja de ir a los que realmente no le gustan. Pero siempre pues es establecer, ¿verdad?, qué es lo que se espera del servicio para hacer todas las mediciones. En este caso vamos a ver hechos relevantes. ¿Qué identificaron en el caso de este restaurante? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está ubicado en un lugar como importante, entonces temas como parqueo y demás son limitados. Son limitados. ¿Ese qué impacto tiene? ¿Que sea limitado a eso? En la cantidad de clientes que pueden llegar. Ajá. Y eso lo podemos asociar con otro elemento que mencionan ahí, ¿verdad? Que no aceptan reservas. Entonces, en horas pico, por ejemplo, vos llegás, no hay parqueo, no hay reservas, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Te quedás? Entonces, al cliente le afecta porque qué feo cuando uno dice quiero ir a tal lado y llegas y no hay campo, ¿verdad? Y uno, vamos a otro lado. Y obviamente al negocio también le afecta. ¿Qué otro hecho relevante? Que la sala de espera es muy pequeña o algo así. Ajá. ¿Y eso cómo afecta? Que igual en horas pico las personas están más incómodas, entonces pueden irse y no comprar. Y ahí ponen, ¿verdad? Que eventualmente tienen que hacer fila
por Sí. fuera del local hasta 45 minutos, lo cual es bastante incómodo. Yo no me esperaría. Bueno, tendría que No. ser, no sé, algún lugar así como, pero súper requete excepcional y requete recomendado para esperar 45 minutos afuera. Ujú. ¿Qué más? No sé si es importante que el chef últimamente ha estado irritable y que bueno, por la calidad de los productos que vienen al restaurante. Exacto, digamos que no es tan importante que el chef esté irritable como es importante que los productos ya no son tan buenos como los de antes. Vea que ahí ya estamos hablando, como estamos refiriéndonos a procesos, pues entonces todo eso sí me va a afectar la calidad de mis productos. Entonces, por ahí claro que es súper relevante. ¿Qué más? Bueno, con relación a eso del chef, no sé si es importante, pero decía como que él tiene una relación muy estrecha con otros trabajadores, entonces que también depende de que ellos tal vez escriban bien o que sea más entendible para que él pueda tener más agilizado el proceso de preparación de alimentos. Ujú, también, porque obviamente si agarran y no entienden lo que dice, pues ya ahí pierde tiempo. Y ojo, que es otro hecho relevante, que ahí dice que en 12 minutos debería servirse los platos en la mesa. Y eso, digamos, es bueno en el sentido de que tienen una métrica establecida, ese es el tiempo esperado. Pero este tipo de cosas, como que eventualmente no le entiende lo que dice la orden, pues entonces hace que se pierda tiempo. Entonces ya no tendríamos que ver si realmente se está cumpliendo con esos tiempos o si está cambiando el nivel de la calidad de los productos porque está corriendo. Y ya tenemos otro factor, ¿verdad? Por un lado, que los productos no vienen tan bien. Por otro lado, que se está perdiendo tiempo descifrando lo que pusieron los meseros. ¿Qué más? Profe, no sé si los métodos de pago son importantes, que solo aceptaban como efectivo y algunas tarjetas, pero cheques no. Digamos que ahora no es tan importante eso, ¿verdad? Porque ahorita quien paga en cheque con cheque en un restaurante, o sea, claro, ¿verdad? O sea, más bien sería como la excepción. Entonces, tal vez no me afecta tanto que no acepten cheques, pero sí podría poner lo que esos son los métodos de pago que sí son aceptados. Pero hay otra que se me les está yendo, que está relacionado con el problema principal. Ojo que ahí lo que están diciendo es que los meseros están preocupados porque se han disminuido las propinas. ¿Cuándo da uno una propina? Bueno, aquí en Costa Rica se da siempre, ¿verdad? Ni modo. ¿Cuándo es que se supone que uno da una propina? Cuando hay un buen servicio al cliente. Exactamente. Si me servís bien, te doy algo. Si me servís excelente, te doy más. Pero si no me serviste bien, no te debería dejar nada. Esa es la idea, ¿verdad? De una propina, de motivar a que haya un buen servicio. Por eso es que, digamos, yo estoy en contra de que aquí en Costa Rica sea obligatorio dejar el 10%, porque entonces, igual hay gente que sirve muy bien y todo, pero hay otra gente que no le importa, porque igual ya saben que por lo menos un 10% van a tener, me sirvan bien o me sirvan mal. Pero en términos generales, el hecho de que disminuyan las propinas significa que la gente está dejando de estar satisfecha. O sea, hay algo que está cambiando, por lo que la gente ya no me está dejando las propinas como me las dejaba antes. Entonces, por ahí ya necesito trabajar un poquito en qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Y eso sí es muy, muy importante. ¿Cuál sería el problema central? Y ya con esto terminamos porque ya es hora. Pero ¿cuál sería el problema central? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Quién encontraron? No sería como la capacidad del restaurante de atención. Es que al parecer cuando hay poca gente todo funciona bien, pero en el momento en que llega mucha gente ya todo va mal. Lo que pasa es que, bueno, dame para ver una cosa. La parte de las propinas, el caso no me dice que sea exclusivamente cuando hay mucha gente, que es cuando baja.
¿cierto? Dice en general que han bajado las propinas. Si me dijera que cuando hay mucha gente las propinas son muy malas, yo sí puedo decir, bueno, ahí sí, cuando hay mucha gente no están funcionando. Pero eso, aunado a que el chef está molesto por los productos que les está llegando, pues entonces tal vez hay otra razón por ahí. Bueno, yo pensaría que es un conjunto de cosas que, digamos, como el restaurante tiene muchas limitaciones en tema de poder atender bien cuando, como dijo la compañera, cuando hay mucha gente y demás, posiblemente al estar recibiendo más, digamos, comensales, cambiaron los alimentos para tenerlos tal vez más baratos y por eso la calidad bajó. Entonces, tal vez el restaurante, al estar creciendo un poquito, por tratar de adaptarse a eso, bajó un poco la calidad de lo que sirve y por eso hay disgusto, no solamente de parte de los clientes, sino incluso los mismos trabajadores dentro del restaurante. Ok, por ahí ya vamos. Ojo que digamos, ahí estás haciendo muchas asunciones para el problema, ¿verdad? Entonces, ahí acuérdense que para las alternativas de solución podemos decir, bueno, asumimos que no hay problemas de tiempo, de dinero, ese tipo de cosas, pero si empezamos a asumir muchas cosas para determinar el problema, cuidado, nos desviamos. En este caso no, porque lo terminaste muy bien, de que la gente está insatisfecha, tanto los clientes como los empleados. Entonces, por ahí digamos que sí la hiciste bien, pero nada más les digo, tengan cuidado cuando empezamos a asumir muchas cosas para identificar el problema, porque si asumimos algo que es incorrecto, identificamos un problema incorrecto y vamos a dar una solución incorrecta. Pero bueno, al final de cuentas, como lo terminaste, te digo, sí está muy bien. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? Ok. Igual, yo lo puse, puede haber varios problemas, acuérdense de eso siempre, pero digamos, yo también me enfoqué mucho en la disminución del grado de satisfacción de los clientes. Entonces, el hecho de que haya menor satisfacción se evidencia por lo de la materia prima, se evidencia porque hay menos propinas, se evidencia porque hay gente que tiene que esperar mucho, se evidencia porque no se pueden hacer reservas y demás. Entonces, por ahí podríamos decir que si trabajamos con la parte de la satisfacción de los clientes, pues entonces eventualmente podríamos brindar una solución donde se mejore la forma en la que se entregan los servicios. Entonces, por ahí vamos a dejarlo así. Y de hoy en 8 continuamos ya con, en este caso, la idea era hacer el análisis con un diagrama causa y efecto, que es el que les acabo de explicar, el de la espina de pescado, todo eso. Entonces, sí pueden ser interesante que trataran de hacer el análisis a partir de eso para que lo discutamos de mucho, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda? Sí, profe. Entonces, a la hora de hablar del problema, uno diría, la satisfacción de los clientes ha disminuido por posible baja en la calidad de los productos. No, no es necesario que pongamos por qué, simplemente ha disminuido la satisfacción de los clientes. Entonces, ya por ahí, entonces traten de trabajar ese como problema, por eso se los quería dar. Y entonces hacer el diagrama de causa y efecto para que lo veamos la otra semana. Bueno, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Realmente, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.